Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ir cerrando ya con lo que se refiere como a sistemas numéricos de la unidad 1 del curso. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a revisar rápidamente lo que hicimos en la última clase. No me voy a detener demasiado porque igual es como la tercera clase sobre el tema de coma flotante y cualquier duda adicional siempre la podemos ir resolviendo ya. También cualquier duda sobre las ayudantías y cosas así me pueden comentar. Y entonces, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? Estuvimos trabajando con este número, ¿cierto? Nos pedían una representación en coma flotante, precisión simple. Teníamos que era un más 243,379. El proceso para poder obtener la representación en coma flotante se divide primero en reconocer el signo, ¿cierto? Olvide el signo. También después obtener la coma fija para así poder obtener la mantisa y el exponente que corresponde. ¿Cómo hicimos lo primero? Simplemente nos fijamos que era positivo, así que el signo era 0. Nada más que hacer ahí. Después de eso trabajamos en la representación en coma fija. Primero obtuvimos la parte entera, que nos dio la que está acá. Después de eso trabajamos en la parte fraccionaria, ¿cierto? Empezamos a trabajar directamente en hexa, porque así hacemos mucho menos operaciones. Y de hecho es mi recomendación. Luego juntamos tanto la parte entera como la parte fraccionaria y nos quedó este número, que sería la representación en coma fija, ¿ya? Luego nosotros simplemente desplazamos la coma hasta que nos quede un 1 adelante para normalizar, dado que esta es una representación normalizada. Y los siguientes 23 bits después de la coma, o a la derecha de la coma, van a corresponder a la mantisa. Vale decir, ese 1 no lo consideramos, no queda la mantisa. ¿Ya? Obviamente, si nosotros quisiéramos calcular el valor después, ahí se incorpora, como vamos a ver un poquito más adelante. Claramente, como movimos la coma 7 veces hacia la izquierda, nos va a quedar esto multiplicado por 2, que es la base del sistema al ser binario, ¿cierto? Elevado a 7. 7 posiciones a la izquierda, 7. Si nosotros la moviéramos hacia la derecha, hubiera quedado negativo, ¿cierto? No se olviden de eso. Acá tenemos entonces la mantisa, que son esos 23 bits. Por lo general yo recomiendo bastante que ustedes lo agrupen de 4 en 4, porque después es más fácil de identificar. Por ejemplo, es un 14, es un 6, es un 12, este es un 2, un 0, y este sería, si le ponemos el 0 ahí, un 12, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos la mantisa. Después el exponente que teníamos acá de 7, le tenemos que sumar 127 para desplazarlo y que así nos queden todos los exponentes como un número binario y 5 sean negativos ni nada por el estilo. Le sumamos los 127 y nos da 134, ¿ya? Que representado en hexa, nuevamente nos sirve para hacer menos operaciones, es 86, y lo llevamos a binario para así obtener la representación desplazada del exponente. ¿Ya? En definitiva, juntamos todos y nos queda así. 0, nos queda el exponente tal cual como está acá, ¿cierto? Y la mantisa que obtuvimos arriba. Y esto es un float. Esto es lo que nosotros guardamos en memoria, por ejemplo, en Java, en C, en Python, ¿ya? Claramente, si nosotros necesitáramos más precisión, tendríamos que usar un double o precisión doble, ¿cierto? Cuádruple incluso, que es la máxima que considera el estándar IEEE 754, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos para conocer el valor? ¿Ya? Para eso simplemente nosotros tomamos este número, vamos a este número que tenemos acá, ¿cierto? Y vamos a aplicar esta expresión, donde tenemos un más si es que el bit de signo es 0 y tenemos un menos si es que el bit de signo es 1. Le decía yo que podríamos escribirlo así como, no sé, paréntesis de menos 1 elevado a s, ¿cierto? Lo cual también cumple. Pero en definitiva es tan directo como verlo así. Luego calculamos el valor decimal de la mantisa y el valor decimal del exponente a partir de nuestra representación, ¿ya? Como binario simplemente, no le tomamos en cuenta nada de signos ni cosas por el estilo, porque todo eso está concentrado acá, lo que se respecta al signo. Los calculamos, creo que lo hicimos por acá, ¿cierto? Y nos dio ese número. Yo acá escribí lo que me dio la calculadora de Windows, ¿cierto? Mi recomendación es que por lo general ustedes usen una calculadora, por ejemplo, básica. En este caso, como estamos en la virtualidad, pueden usar la de Windows, ¿ya? Si es que alguien está ocupando Mac, no sé, la verdad es que no he ocupado para saber si tiene una calculadora, imagino que sí. Y con que tengan, por ejemplo, el número en memoria o guardado, por ejemplo, la calculadora, y después le sumen el 1, multipliquen por 2 elevado a lo que les dé el exponente, que en este caso nos dio 79, y le quiten los 127 al exponente, ¿cierto? Va a corresponder. Así que por ahí hay diferencia entre lo que ustedes ven, no sé, en la prueba y lo que les entregó la calculadora. Simplemente pongan el número más cercano, porque a veces podría ser el caso que quizás su calculadora truncó en un punto diferente al que, por ejemplo, truncamos nosotros en el problema, ¿ya? Pero vamos a procurar que no existan diferencias, así, por ejemplo, no sé, que cambie acá un bit que les provoque, por ejemplo, un resultado erróneo, ¿ya? Cualquier diferencia de ese estilo debería estar considerada entre las opciones, ¿ya? ¿Cómo nos queda el resultado entonces? Nos queda como menos 6
10,87, ¿cierto? 10,79,6 por 10 elevado a menos 15. O sea, es un número igual que es pequeño, a pesar que podríamos representar números aún más pequeños. Nosotros aquí buscamos el valor del menor positivo representable con precisión simple, para que ustedes se fijen, que era justamente el caso en que tuviéramos un exponente de 1, porque recuerden que el exponente 0 está reservado, ¿cierto? Para los d normales y para además la representación del 0, del más y el menos 0. Y también tenemos la menor mantisa representable, ¿cierto? Que sería en este caso cuando tenemos un 1 justo en esta posición. No podríamos poner solo 0, ¿cierto? Porque si no, no tendría mucho sentido. Dado que en principio nos daría 0, claro, sí que estamos trabajando así. Y el 0 se representa con una combinación específica, una representación que ya está asignada. Así que tendría que tener un 1 ahí. Y reemplazando nos queda este valor, que es un valor que ustedes pueden ver es de 1,1755. Creo que por ahí le quité algunas decimales, pero multiplicado por 10 a la menos 38. Es bastante pequeño. Si tuviéramos precisión doble, nos quedaría aún más pequeño el número. ¿Ya? Así que pueden ver que en realidad el rango es bastante amplio. Eso es lo que se refiere a coma flotante. Cualquier ejercicio adicional, creo que en la guía incluimos un problema. ¿Ya? Les puedo agregar también otros problemas que tengo en otro curso, que les agregué más porque eran muy poquitos quizás, para que así también tengan esa opción. ¿Ya? Así que igual está quedando grabado, si es que se me llegara a olvidar, porque a veces, como le digo, uno como que la memoria no la tiene tan bien últimamente, me mandan un mail o me consultan ya, mañana, porque yo, terminando la clase, voy a agregar esa como parte de la guía adicional, que son como, podríamos decir, no sé, unos 7, 6 problemas adicionales a la guía, ¿ya? Para que tengan más ejercicio. Ahora, dudas. Cualquier duda que puedan tener. Les muestro mientras, miren el aula. Así que les recomiendo también, sí que están obviamente ya acá, pudieron ingresar, pero les recomiendo siempre guardar el enlace. Tenerlo, por ejemplo, guardado en un bloque de notas por si acaso. El nave 14, buena idea. Para que así no tengan problemas de ingresar. ¿Ya? Si alguien está viendo la grabación, bueno, cuando quiera ingresar a la clase, pruebe también con teniendo guardado el enlace, o si no, como me recomiendan por acá, usar el nave 14. Me acuerdo que antes usaba el nave 11 también, pero eso hace tiempo, sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver lo siguiente, miren. Voy a buscar el apunte específico que quiero revisar porque es justamente uno que está en el aula. Aunque creo que lo tengo por acá, así que no debería haber problema. Lo tengo guardado. Ahí. Está acá. Está acá. Electrónica industrial. Y presentaciones. Está un poco perdido entre los documentos, pero está. Al menos eso quiero creer. Acá está. Y sería, si no me equivoco, el 1. Vamos a chequearlo. Y si no, va a ser el 2, así que igual lo tenemos ahí. 2016, estos documentos, imagínense. Ya, este es de introducción, este no es. Será el 2, supongo. Ahí. Ah, justamente. Este mismo punto que está publicado en el aula, solamente que en el aula está la versión en PDF. ¿Ya? Y lo que quiero revisar es lo que vamos a tener por acá, miren. Números octales, eso ya lo revisamos. Esto. ¿Qué vamos a ver ahora para cerrar con lo que son los sistemas numéricos? Vamos a ver los diferentes códigos, ¿cierto?, que nosotros vamos a tener disponibles. ¿Ya? El primer código que vamos a revisar es el código decimal binario, o BCD, ya que va a ser un código ponderado que se utiliza principalmente para poder representar números de una forma mucho más simple y más fácil de entender para nosotros los humanos. ¿Ya? ¿Cómo trabaja? Vamos a ver que en realidad si tenemos un decimal que va del 0 hasta el 15, ¿cierto? En este caso tenemos esa lista de números. En binario sería simplemente eso, ¿cierto? De 0000 hasta el 1111, ¿cierto? Las representaciones que hemos estado realizando y que de hecho les recomiendo al menos manejar, idealmente de memoria, ¿ya? Siempre lo pueden calcular, lógicamente, porque no es el trabajo más simple. ¿Cómo sería en BCD? En BCD lo que nosotros hacemos es que cada dígito de decimal, por ejemplo, en este caso el 0, el 1, el 2, hasta llegar al 9, lo vamos a representar con una combinación de 4 bits. Cada dígito. Por eso es que aquí 0 se representa así, ¿cierto? El 7 de esa forma y el 9 también así. Y después cuando queramos representar más dígitos del número, en este caso en decimal, vamos a poner siempre un grupo de 4 bits, en este caso en binario, para representar ese dígito. ¿Ya? O sea, en definitiva, representamos cada dígito por su combinación de 4 bits en binario.
pueden ver acá que tenemos entonces el 1, que va a quedar representado acá como 001, ¿cierto? El 0 queda tal cual acá como 0000, el 15 de la misma manera, ¿cierto? Va a quedar como 1 y 5, cada uno representado por separado. Esto se puede ocupar también para hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, sumar, multiplicar, ¿ya? Pero no es el objetivo. El objetivo real es simplemente que sea más fácil para nosotros los humanos poder hacer conversiones. Y específicamente también hay unos dispositivos electrónicos que permiten hacer conversiones y para poder representar así números. Vamos a ver un caso. Fíjense acá lo que estamos viendo. De hecho, voy a achicar un poquito esto. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá, que es como un, no sé, un circuito electrónico que tiene un montón de elementos, ¿ya? No estamos obviamente viendo como el detalle del circuito electrónico, pero sí vamos a ver lo siguiente. Acá ustedes pueden ver diferentes switches, que son como interruptores, que me permiten a mí lograr que la corriente eléctrica llegue, por ejemplo, a ese dispositivo, que llegue a ese, y cuando le llega corriente eléctrica, él se va a encender. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos diodos LED, que son finalmente elementos que al momento de que los circulan a corriente ellos emiten luz, está representando a un bit. ¿Ya? Entonces vamos a ver que están ordenados así. El más significativo está acá, el menos significativo después de ese sigue acá, y así van avanzando hasta que llegamos finalmente al LSB, que es el menos significativo de todos, ¿cierto? Así que este número en binario sería un 1, 0, 0, 0. ¿Y qué se está representando acá? Justamente la representación del 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Ahora que me acuerdo, creo que puedo dibujar acá también, así que vamos a dibujar un poco. ¿Ya? Así que tendríamos entonces, ese sería el 1, 0, 0, 0, que sería justamente el 8, ¿cierto? Y la representación que tenemos acá sería el decimal correspondiente a ese binario. ¿Ya? Claramente, eso es lo que está haciendo. Uno podría decir, pero no, ¿para qué queremos eso, cierto? Si yo quiero mostrarle algunos números a un usuario, incluso en las calculadoras aparecen dígitos así. O sea, las calculadoras antiguas que eran con display de 7 segmentos, que es lo que tenemos acá. Este display lo que hace es que tiene un montón de elementos similares a este dentro de él, 7 en específico, de forma tal que en el momento en que llega, por ejemplo, una tensión a uno de esos elementos, se va a encender la barra correspondiente. Y así podemos formar letras, podemos formar números también. Podemos encenderlo así, podemos poner esto. ¿Ocuparon alguna calculadora así? Les voy a mandar una encuesta, pero solo para saber qué tan jóvenes son. No, en realidad. Para ver si ocuparon una calculadora que tuviera esos displays. Que uno le presionaba, por ejemplo, el display y como que los números se veían medio raros y cosas así. Miren, todavía hay algunos que la ocuparon. Las antiguas, como las que tienen a veces los negocios. Que como que multiplican, suman, restan y dividen y no hacen nada más. Y además tienen memoria, si es que. ¿Ya? Esto que está acá es lo mismo, funciona de esa manera. Entonces yo le pongo energía, por ejemplo, en uno de las barritas, en uno de los conectores, porque finalmente tiene pines asociados a eso, y se va a encender. ¿Ya? Se la quito y se va a apagar. Y así puedo formar incluso letras, palabras, lo que quiera. ¿Ya? Luego, esto que está acá adentro es finalmente un dispositivo que permite hacer una conversión de BCD a decimal, como se menciona acá. ¿Ya? Y nosotros tendríamos que para representar, por ejemplo, un número, pensemos que queremos representar el 23, nosotros tendríamos que entregarle al sistema, obviamente en su entrada, únicamente esto. Un 0, 0, 1, 0, que va a corresponder a la representación de ese dígito en decimal, ¿cierto? Y además un 0, 0, 1, 1, que correspondería, ¿cierto?, a la representación del otro. ¿Ya? Esa es la relación que existe entre decimal, quería escribir arriba ya, me estaba pasando. Ahí. Entre decimal y BCD. Ahora sí. Y BCD. ¿Ya? Tenemos acá algunos ejemplos, miren. Vamos a ir a ese ejemplo, donde, déjenme chequear acá, ahí. Tenemos que, se puede pensar BCD en términos de los pesos también de las columnas, que en este caso serían grupos de 4 bits. Para un número de 8 bits, en BCD, tendríamos que los pesos serían diferentes, serían por ejemplo 1, 2, 4, 8, hasta ahí, lo mismo que nosotros tendríamos en un número binario, ¿cierto? Sin embargo, los siguientes tendríamos que irle multiplicando por 10, porque es una combinación como entre el binario y el decimal. Y así, por ejemplo, si uno quisiera ver los pesos de estos números, de este número que está acá, que tiene un montón de bits, diríamos que ese bit pesaría, por ejemplo, 1, ese pesaría 2, ese pesaría 4, 8, ¿cierto? Hasta ahí, igual que en binario, pero aquí tendrían que irse multiplicando por 10.
Así que quisiéramos calcular el valor de esta manera. ¿Ya? Que recuerden que no es el objetivo principal porque lo que buscamos es simplemente una conversión rápida para el humano. ¿Ya? Porque nosotros no pensamos mucho en binario, ¿cierto? Aunque algunas veces sí, pero ¿ya? Así que para lo que se refiere a la conversión, nosotros hacemos esto. Decimos, si queremos convertir ABCD el 35, vamos a tomar ese dígito, que es el 3, ¿cierto? Y vamos a representarlo usando 4 bits, que va a ser justamente esa representación. Si tenemos el 5, vamos a tomar ese 5 y vamos a obtener su representación en binario, en 4 bits siempre, y lo vamos a representar. Luego esta sería la representación en BCD. Pueden ver ustedes que se aplica exactamente lo mismo para los demás casos. ¿Ya? Tenemos entonces el 1001, que sería la representación del 9, y acá la representación del 8. Claramente esto no se va a corresponder al binario, ¿cierto? Porque si yo lo representara en binario no me quedaría así. ¿Cómo me quedaría, por ejemplo, en binario? Vamos a calcularlo. Si tengo el 98, ¿cierto? Y lo puedo hacer incluso en hexa si quiero, para hacer menos operaciones. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo eso para el menos coma flotante? Así que lo puedo realizar. Divido el 98 en 16. Me queda 6,125. Anoto el 6, que sería el coeficiente. Perdón, el cociente. Le quito el 6 ahora, que es la parte entera. Multiplico eso que me quedó por 16 y así obtengo el resto. Me queda un 2, que lo pongo por acá. ¿Cierto? Y por último vemos que en realidad ese 6 que está ahí no se va a poder dividir en 16. O sea, en realidad el 16 no va a estar contenido en el 6. Por tanto, me va a quedar 0 y el resto va a ser 6. Luego el binario correspondiente a ese 98 que está en decimal sería esto. Vamos a anotar el 62 en base 16, ¿cierto? Y aquí sería 0, 1, 1, 0. Después tendríamos el 0, 0, 1, 0. Ese sería el binario, que yo podría representar incluso únicamente con esos bits, si lo quisiera, ¿cierto? Porque es sin signo. ¿Ya? Y esto que está acá no es eso, ¿cierto? No es el mismo número, porque está representado usando decimal, que el objetivo es simplemente hacerlo de una manera que sea rápida y simple para nosotros. ¿Ya? O sea que podríamos hacerlo en binario. ¿Se entiende cómo podemos nosotros representar un número que está en decimal ABCD? Le voy a mandar ahora la pregunta, ¿ya? Si se entiende, sí. Si no se entiende, le ponen no. No. Hay un no por ahí. Es simplemente convertir cada dígito a su correspondiente binario, pero en 4 bits. ¿Ya? Así que nos queda algo así, miren. Estoy tratando de borrar acá. Ahí. Vamos a poner con rojo. Ah, ya. ABCD sí, pero decimal no. Tendríamos eso, ¿cierto? 0, 0, 1, 1. Después tendríamos, ¿cierto? Que para el caso del 5 sería algo así. Lo ponemos en verde. Ahí. 0, 1, 0, 1. Y tendríamos la representación en BCD de nuestro número decimal, que no se va a corresponder, como les estaba comentando, ¿cierto? A la del binario. Esto es como una representación diferente, por decirlo así, que se basa en el binario. Me dicen también por acá respecto a decimal, ¿cómo lo podríamos hacer? Ah, ya, es una buena pregunta. Creo que justamente en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de ese estilo. ¿Ya? Acá obviamente pueden ver ustedes lo mismo, ¿cierto? Que estaba comentando, que el 2, 4, 6, 9 se puede representar así. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el 2, tenemos vamos a cambiar acá el color también. El 4, tenemos el, hoy se salió un lápiz, vamos a cambiarlo. El 6 y el 9, que voy a poner acá un azul, ¿ya? Podríamos convertir simplemente haciendo esto. Tendríamos, ¿cierto? La representación en binario de nuestro 2, ¿cierto? Usando 4 bits. Después ponemos acá nuestro 4 representado así. Y por último, creo que me quedó un color diferente, pero después tendríamos, ¿cierto? El 6. Y por último, en azul, el 1001, ¿cierto? Y esa sería la representación en BCD. Así de simple, ¿ya? Que es lo que ustedes pueden ver ahí también. ¿Qué sucede, por ejemplo, con este número que voy a mostrarles ahora? Ahora sí. Si queremos convertir un número que esté representado en BCD y obtener el binario, o perdón, obtener el decimal, ¿cómo lo hacemos? Vale decir el sentido contrario. Vamos a partir por la derecha agrupando de 4 en 4. ¿Ya? Pero no estamos trabajando como lo hacíamos en hexa, ¿cierto? Sino que simplemente estamos convirtiendo así. De hecho, aunque se parece un poquito, ¿cierto? Ahí. Y eso estaría en decimal.
Esta representación es el 0011, que sería un 3. Esta representación de acá sería el 0101, que sería un 5. Esta de acá sería simplemente el 0001, que lógicamente es un 1. Acá tenemos los demás. Aquí tenemos un 9, aquí tenemos un 4, tenemos un 7 y tenemos un 0. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito mejor ahora? Claudio me ponía que a decimal no. ¿Se entiende ahora? Ya. Entonces, hay algo que aún no me han preguntado, ¿sí? Vamos a ver si alguien ya lo tenía en la mente. Si fueran 15 bits, se rellena simplemente. Es una buena pregunta. Claro, y... ahí va la pregunta, Claudio. Muy bien, muy bien. Lo que yo les iba a decir, antes de responder eso, le comento a Diego que si fueran 15 bits, simplemente tendríamos que no estaría en BCD. Habría un error, porque para representarse en BCD, tendría que estar necesariamente siempre como en múltiplos de 4, por decirlo así. ¿Ya? Si no, sería quizás un binario y está mal representado. ¿Ya? Por eso es que deberían ser siempre 4, 8, 12, 16, ¿cierto? 20, 24 y así, hacia adelante, para que esté obviamente en BCD. Y me preguntaba, Claudio, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos en BCD una combinación así? Supongamos que le agregamos esta. Nosotros decimos, pero es que eso entonces es un 15, ¿cierto? Y tratamos de representar un 15, pero no tendría sentido, porque en realidad nosotros en BCD únicamente vamos a tener estas asociaciones. Siempre los dígitos de decimal van a tener su correspondiente dígito en BCD, ¿ya? Pero van a terminar ahí, en el 9, ¿ya? Van a ser solamente esas. Y por tanto, nosotros no vamos a ocupar las demás. No vamos a ocupar en BCD el 10, ni el 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14, ni el 15. No se ocupan en BCD. En BCD no. ¿Ya? Solamente el 0 al 9, porque queremos representar los dígitos de decimal. ¿Ya? Eso es importante. Después nosotros lo vamos a ocupar en algunos problemas de diseño, ¿ya? Pero más que nada eso. Lo voy a dejar anotado también. En BCD no se utilizan, puse doble T, utilizan las representaciones, de los dígitos o de los números en realidad 10, 11, 12 hacia adelante. Porque solamente corresponde lo que nosotros estamos haciendo a los dígitos que tiene decimal, ¿cierto? Recuerden que tiene del 0 al 9. Si nosotros queremos formar el 10, tomamos el dígito 1 y tomamos el dígito 0, ¿cierto? No ponemos, por decirlo así, el 10 simplemente, aunque aparezca extraño, ¿ya? Números 10, 11, 12, etc. ¿Cierto? Ahí sí. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a dejar acá en rojo. Después es muy probable que lo deje todo esto en el mismo documento, ¿ya? Y lo edito y le pongo solamente esta imagen ahí en el documento que yo subo generalmente. Ya. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros para poder representar números binarios? O en realidad, ¿qué otros códigos tenemos? Tenemos justamente el código Gray, que se menciona acá. ¿Qué es el código Gray? Es un código donde tenemos que hay un cambio de bit entre cada combinación. Ustedes pueden comprobar al fijarnos acá. Ahí cambia solamente estos bits, miren. Cambian ellos dos nomás. Acá, por ejemplo, cambian ellos dos, ¿cierto? Después, entre estas dos combinaciones que siguen, ¿cierto? Va a cambiar ¿cuál? Solo esa. Después tenemos un cambio entre esas dos combinaciones que va a ser ¿cuál? Ese bit, ¿cierto? Y entre cada dos combinaciones que nosotros veamos, siempre vamos a tener solamente un cambio de bit. ¿Sí? ¿Se aprecia? Vemos que, por ejemplo, acá también, ¿cierto? Tenemos estas dos combinaciones, el 1, 0, 1, 0 y tenemos el 1, 0, 1, 1 y tenemos únicamente ese cambio. ¿Sí? Voy a ver si se aprecia correctamente. Si se aprecia, le ponen sí, si no se aprecia, le ponen no. No, no se aprecia. Que hay solo un cambio. Fíjense bien, miren. Repito, ¿qué particularidad tiene el código Gray? Tiene la particularidad que entre cada dos combinaciones solamente hay un cambio de bit. Miren. Por ejemplo, esta combinación, 0, 0, 0, 0, o sea, 4 ceros, y esta combinación, estas dos combinaciones, ¿en qué difieren?
difieren en este bit. ¿Ya? Solamente hubo un cambio. Si nosotros nos vamos ahora a las dos combinaciones siguientes, y por ejemplo vemos esta combinación y esta combinación, ¿cuántos bits cambian? Cambia únicamente ese, ¿cierto? Un cambio de bit. Si nos vamos, por ejemplo, a las siguientes, ¿ya? Siempre obviamente se requiere eso, que sea de una combinación a la siguiente. ¿Ya? Tenemos un cambio acá. ¿Sí? Después, por ejemplo, entre estas dos que están ahí, tenemos un cambio de bit. Cambia, ¿cierto? El segundo bit cambia desde 0 a 1. Seguimos, por ejemplo, y vamos a verificar que en cada uno de estos casos va a haber solamente ese cambio. Un cambio de bit. ¿Ya? Quiero ver si ahora se entiende, o se aprecia en realidad. ¿Se aprecia que en realidad en Gray tenemos solamente el cambio de un bit? ¿Ya? Si alguien tiene una duda, por favor me comenta. ¿Ya? Es como si yo tengo esto, miren. Tengo, por ejemplo, el 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Vamos a poner uno también para que veamos el caso donde no se cumple lo que estamos viendo. Vamos a poner uno así. Ahí. Si yo les pregunto entre estas dos combinaciones, ¿cuántos cambios de bit hay? Vamos a ver que, por ejemplo, estos dos bits no cambian, ¿cierto? Se va a mantener en 0 en ambos casos. Acá tampoco hay un cambio, ¿cierto? En ese, porque se mantiene en 1 en ambos casos. Sin embargo, en ese y en ese hay un cambio. Así que tenemos dos cambios de bit. Pasa de 0 a 1, el primero, ¿cierto? Que está acá. De 0 a 1 y este pasa también de 0 a 1. Entonces decimos dos cambios de bits. Cambios de bits. ¿Ya? Y lo que estaba comentando que tiene de particular este código Gray es que solamente hay un cambio de bit entre cada dos combinaciones. ¿Ya? Entonces vemos que de forma así consecutiva, si nosotros vamos comparando siempre con el que viene antes o el que sigue después, va a haber un cambio. Ah, ya, esa es otra pregunta. ¿Cuál es la gracia de que haya otro o solo un cambio? Muy buena pregunta. ¿Sí? Pero me interesa si es que solamente se comprende eso que acabamos de ver, porque esa es la clave. Ahora vamos a ver para qué nos sirve. Las aplicaciones que tiene, por ejemplo. Entonces, fíjense bien acá. Acá tenemos una aplicación que sería un mecanismo decodificador o un encoder. Creo que es un encoder. Me imagino que quizás no lo han escuchado antes, pero es un dispositivo que es una especie de cilindro, así, que tiene como esta forma y esto tiene como un eje. De hecho, tiene un eje, no siquiera es como un eje. ¿Ya? Tiene un eje. Que este eje se conecta, por ejemplo, a veces a dispositivos que van rotando, como por ejemplo motores, a veces paso a paso, motores más grandes también, y que esto permite medir la velocidad angular que tiene de la rotación de ese dispositivo. En cualquier máquina rotatoria se puede agregar. ¿Ya? ¿Cómo sería físicamente? Aquí buscamos uno físicamente para que lo puedan ver ustedes. Encoder. Esto es un encoder, miren. Encoder rotativo. ¿Sí? Parece como en realidad un dispositivo bien simple, como que tuviera una especie de perilla, ¿cierto? ¿Y qué sucede con este encoder? ¿Para qué se utiliza? Se permite medir la velocidad angular, la aceleración angular y también creo que la posición, pero muchas veces se ocupan otros dispositivos para eso, ¿ya? Y donde vemos que se ocupa el código Gray, se ocupa dentro del dispositivo para así poder ver lo siguiente, miren. Imaginemos que tenemos un mecanismo codificador de eje, que sería el encoder, ¿cierto? Que va a tener tres detectores o emisores de infrarrojo que se van a utilizar para codificar la posición del mecanismo. Eso que tenemos acá, que ustedes van a ver por ahí, ¿cierto? Es un conjunto de emisores y detectores. O sea, va a ser un elemento que va a estar enviando, por ejemplo, una señal en infrarrojo, ¿ya? Y otro elemento que la va a estar recibiendo, ¿ya? Cada uno de esos conjuntos de elementos o esos pares de elementos van a estar ubicados acá. Tenemos uno, tenemos dos y tenemos tres. Envía, rebota, ¿cierto? Y recibe. Cada vez que esté, por ejemplo, recibiendo ese rebote, va a detectar que hay un 1. Cada vez que esto sea absorbido, ¿cierto? Esa señal o esa, podríamos decir, ese como haz lumínico, ¿no? En realidad. Cada vez que sea absorbido, porque por ejemplo tenemos una superficie opaca, no va a retornar, ¿cierto? La señal, o en este caso ese haz de luz. Y por tanto va a reconocerlo como un 0. Acá nuevamente envía, rebota. Como rebota, ¿cierto? Lo reconoce como un 1. ¿Ya? Y eso que estamos viendo acá es la operación más básica de este tipo de elementos. Repito,
tenemos un dispositivo emisor que va a tener también un detector. De forma que si, por ejemplo, emite una luz acá, en infrarrojo, y esta rebota porque la superficie es reflectante, va a identificar eso como un 1. Si es que le envía esa señal y no rebota, porque está, en este caso, llegando a una superficie opaca, ¿cierto? Lo va a detectar como un 0, porque no retornó. Aquí vemos que en el siguiente, ese que está acá, envió la señal, rebotó porque es una superficie reflectante, ¿cierto? Y lo detectó como un 1. ¿Ya? Esto que está acá, que puede parecer quizás, no sé, que no tiene mucho uso, mucho sentido, nos permite a nosotros detectar qué posición tenemos en nuestro disco o en qué posición nos encontramos. ¿Ya? Porque recuerden que esto que está acá formaría parte de ese dispositivo, está dentro de él. De forma que este disco va a estar rotando, tal como lo indican acá. Va a estar rotando. Y nosotros podemos decir, pero bueno, ¿y para qué nos sirve? ¿Cierto? Lo que pasa es que si este dispositivo es capaz de identificar por medio de este código, ¿cierto?, qué posición estamos teniendo justamente bajo de esta pieza, que esto está fijo, vamos a poder saber si se movió. O sea, si yo en un momento determinado estoy detectando el 101 y después detecto el 110, quiere decir que rotó esta pieza, ¿cierto? Hizo una especie de giro, un leve giro, ¿cierto? Y avanzó en una posición. ¿Ya? Esa es la operación que tiene más básica este elemento. Pero aquí se está usando una secuencia binaria. ¿Eso qué genera? Genera la posibilidad de que tengamos pérdida en los datos o que se pegue unos saltos, por decirlo así. Se pegue unos saltos, muy técnico el término. En realidad que haga un salto y que nosotros no detectemos una posición. ¿Cómo podría suceder? Supongamos que de repente por algún motivo, porque giró muy rápido, por decirlo así, detectamos el 101. Decimos, ah, perfecto, está en esta posición. Y después de vuelta, volvemos a detectar otro 101. Quizás se movió muy rápido y no detectamos las demás, o de repente, por ejemplo, pasó lo siguiente, detectamos el 101 y después detectamos, por ejemplo, el 111. Nosotros podríamos tener la duda, pero bueno, ¿y qué pasó con los demás datos? ¿Se recibieron? No sé, ¿está fallando el disco? ¿Hay algún inconveniente? En principio no podríamos saberlo, porque no tenemos una secuencialidad, por decirlo así, bien definida. Se nos podría perder un dato y nosotros no lo vamos a notar así de una manera tan directa. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve el código Gray? Que es lo que queremos ver ahora, ¿cierto? Esto es una aplicación. Lo que sucede es que en el código Gray, como entre cada dos combinaciones solamente cambia un bit, nosotros vamos a tener siempre que si es que está funcionando correctamente, va a haber solamente un cambio de bit. Ustedes pueden ver acá que si tenemos que estamos detectando el 111 y está rotando en este sentido, por ejemplo, si rota en ese sentido, después nos llegaría ¿cuál? Nos llegaría ese, ¿cierto? Después nos llegaría esta combinación, después esa, y siempre va a haber solamente un cambio de bit. ¿Ya? Y en algún momento en que haya un cambio de más de un bit, quiere decir que o se produjo una rotación que nos hizo perder algunos datos y por tanto la medición que estamos tomando tendría que ser revisada, o que de plano está fallando el disco, que es menos probable porque estos están generalmente bien sellados. ¿Ya? Pero de que hay un error, lo hay. ¿Ya? Con eso nos aseguramos entonces que cualquier error sea detectado, porque cualquier cambio en los bits que recibimos solamente va a tener una variación en sus bits. ¿Ya? O sea, o va a cambiar solamente un bit. Repito, en el primer caso, nosotros tenemos que vamos a recibir una secuencia binaria, un número binario que va a corresponder a la posición. Si estamos acá, se va a reflejar, ¿cierto?, esta señal y va a detectar un 1. Si estamos, por ejemplo, en este caso, no se va a reflejar porque es una superficie opaca. Así que va a identificar un 0. Acá va a rebotar, así que va a identificar un 1. ¿Ya? Sabemos que estamos en esa posición. Si después yo recibo, por ejemplo, el 1, 1, 0, yo puedo decir, ah, me moví a una posición, ¿cierto? Después recibo el 1, 1, 1, ¿ya? Pero la desventaja está en que no tengo una secuencia así constante en el sentido de que podría pegarme de repente un salto acá entre una posición y otra, o podría dar una vuelta muy rápida, ¿ya? O sea, no tengo esa certeza de que siempre tiene que ir en este orden, cambiando solamente un bit, ¿ya? Esa es la ventaja que nos da. Aquí se menciona lo mismo. Dice que el codificador de la izquierda usa una codificación binaria y puede tener 3 bits que cambien a la vez, lo cual genera una potencial fuente de error. El codificador de la derecha usa un código Gray y solamente va a cambiar un bit en cada transición, eliminando los errores no detectados. Esto en realidad está diciendo que va a eliminar los errores. En realidad no. No va a hacer que los errores se detecten. Que eso es lo importante, ¿cierto? En muchos sistemas los errores van a suceder. Nosotros si los podemos identificar, los podemos reparar.
Si tenemos errores que no se detectan, ahí es donde estamos en un conflicto, porque podríamos tener datos que no son fidedignos, y eso llevarnos obviamente a situaciones súper complejas. Eso también pasa con los lenguajes de programación. Un error que no se detecta es súper complicado. ¿Dudas? Cualquier duda respecto a lo que acabo de comentar. De aquí se explicaba el tema de los rayos que estamos revisando. Infrarrojo. Reflejado, no reflejado. Se refleja en una superficie que es reflectante, obviamente, ¿cierto? Y no en la opaca. Le voy a mandar esto. ¿Se entiende lo que les acabo de comentar? La ventaja de usar Gray es que vamos a tener una transición acá de solamente un bit. Y por tanto, si es que nos faltó en algún caso una de las combinaciones o nos saltamos 2 bits, hay un error. Y ahí decimos, ya, ¿qué pasó aquí? En otro caso no podríamos, porque en realidad puede cambiar más de uno sin ningún inconveniente. Ya, muy bien. Recuerden que esto en particular no es lo que a nosotros nos interesa entrar más en detalle. Esto es una aplicación de dónde se puede usar el código Gray. Y también les comento otra aplicación. Se utiliza también en los discos compactos, que no sé si lo habrán ocupado ustedes. No, ahí sí lo ocuparon, yo creo que sí. Tampoco son tan antiguos. Piensen que de aquí a unos años más uno va a decir disco compacto y va a ser como decir, no, si yo ocupaba disquete y cosas por el estilo. ¿Ocupaban ustedes discos compactos? Yo creo que este va a ser obvio que sí. La que me dice, no, muy antiguo. Yo ocupaba solamente discos así de estado sólido. Lo ocupo como un pendrive. Ya. ¿Por qué digo que aquí se ocupa? Porque en realidad, cómo se escriben estos datos y cómo se leen es porque aquí tenemos pequeñas perforaciones. Y lo que hacía, por ejemplo, el láser cuando uno, entre comillas, quemaba los discos o los grababa, es que generaba como una pequeña perforación. Por ejemplo, eso sería reconocido como un 1. Si no hace nada, se reconoce como un 0. ¿Ya? Entonces tenemos un montón de cositas. Por eso se ve como, cuando están grabados, se le veía como una parte como un color diferente. Porque ya el láser había pasado por encima generando esas perforaciones, que son 0 y 1. O sea, todo digital, para que vean. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que si nosotros tenemos solamente un cambio entre, por ejemplo, esto, hacemos que el láser trabaje menos, hacemos que haya menos movimientos, porque solamente va a haber un cambio de un bit. O sea, yo tengo que, si quiero escribir y, por ejemplo, cambiar algo, solamente cambia uno. Entonces genero menos desgaste en este dispositivo que hace la grabación. También puede funcionar con lo que es la lectura, ¿ya? Y en el caso de los discos duros esos que hacen ruido y todo, tenemos piezas que son así, son como cabezales que van acá. Me pregunto si algunas habrán visto eso. Quizá algunos sí. Les voy a mostrar. También se ocupan tecnologías de este estilo para lograr menos movimiento de los cabezales, porque eso genera desgaste, más ruido y todo. Vamos a ver un disco duro. Ya que estamos en eso. Discord, un disco duro. A ver, por acá. Hay unos videos súper buenos. Ya, eso que están viendo ustedes ahí son esos cabezales. Interior del disco duro. Interior. Ahí está. ¿Se fijan entonces esto que tenemos acá? Que ustedes ven ahí, espero que no cambie la imagen, porque siempre pasa que uno la quiere ver más cerca o en grande y cambia. Ya está. Esto que está acá son unos discos que cambiando, por ejemplo, la polaridad, si, por ejemplo, magnéticamente, de positivo a negativo, uno es capaz de guardar unos y ceros. ¿Ya? Y todo esto que ustedes ven acá, estos como pequeños brazos, son cabezales que se van desplazando. Y obviamente el controlador que tiene este dispositivo iba escribiendo ceros y unos a lo largo de los discos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de discos que tenemos, a la velocidad a la que giran, nosotros tenemos mayor o menor desempeño, obviamente mayor o menor capacidad también. ¿Ya? Es una tecnología que la verdad es súper, súper, entre comillas, avanzada, a pesar que sean un poquito más antiguos ellos, porque no es fácil controlar esto, de verdad. Y por eso es que cuando estos discos se caían, fallaban sin ningún problema, porque los antiguos, o sea, los primeros, tenían un funcionamiento en el cual la cabeza siempre estaba sobre el disco. Entonces, al golpearse, la cabeza raya el disco y corrompe los datos. Después se crearon algunos con un sistema de protección, que son como que al momento que pierden energía, los cabezales salen automáticamente. O sea, cuando está energizado únicamente, están sobre el disco. Es como una forma de protección para que si es que se cae, por ejemplo, no se dañara. Aún así se dañaban igual, la verdad.
pero era un poquito más difícil que sucediera. ¿Ya? Ahora obviamente estamos usando discos de estado sólido donde en realidad no nos hace ningún problema que se vaya a caer y cosas por el estilo, siempre que no se rompa, obviamente. Porque son memorias parecidas, por ejemplo, a lo que tenemos en la RAM, entre comillas. Un disco de estado sólido así. Ni siquiera se debe llamar disco, ¿cierto? Pero se llama así por un tema de costumbre. Ahora tenemos NVMe. NVMe, ahí sí. Ha sido un disco nuevo. Fíjense la diferencia. Lo que ustedes ven ahí, digo, son módulos de memoria, que son obviamente transistores que están dentro de esto. Acá debemos tener seguramente algún controlador, ¿ya? Y ahí están los datos, para que vean cómo va cambiando la cosa. Ahora, otro código, y este código también se usa bastante, es el llamado código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? El código ASCII nos permite nosotros tener un montón de caracteres alfanuméricos y caracteres de control que, por ejemplo, se utilizaban originalmente para poder controlar los teclados. Entonces uno tenía que habían un montón de teclas que estaban asociadas a un carácter y así se podía identificar. Vemos que en su forma original, ASCII codifica 128 caracteres utilizando en este caso 7 bits. Los primeros 32 van a ser correspondientes a caracteres de control, o sea, que utiliza internamente el sistema operativo. Y tenemos que hoy en día estos caracteres están generalmente asignados a otras funciones más modernas. En 1981, IBM introdujo el código ASCII extendido, donde lo que hicieron fue agregar un bit más. Entonces, como vamos a tener 8 bits, vamos a tener 256 combinaciones diferentes donde cada una se asigna un carácter. ¿Ya? Se fijan que estos números que a veces uno escucha no son totales, no son... Porque sí, si que tenemos 8 bits para poder guardar la información respecto a estos códigos, ¿cierto? Vamos a tener 256 combinaciones diferentes, partiendo del 0 hasta el 255. Otros conjuntos de caracteres extendidos, como por ejemplo Unicode, se han introducido para agregar más caracteres que los que, por ejemplo, utilizan los lenguajes que son distintos al inglés. ¿Ya? Obviamente para, por ejemplo, no sé, idiomas asiáticos, de repente orientales, pasa eso. Tenemos muchos más caracteres. Sin embargo, para nuestro idioma y muchos otros más, es más que suficiente. Aquí tenemos los primeros caracteres que están asignados a lo que es el control, ¿cierto? Serían desde el 00, tenemos null, tenemos inicio encabezado, un montón de cosas, hasta el 31. Claramente están 32, ¿cierto? Del 0 al 31, los primeros 32 son caracteres de control. Después tenemos el espacio, tenemos el signo de exclamación, tenemos los números. Pueden ver que los números que están, o perdón, las letras en mayúsculas van antes que las letras en minúsculas. De repente hay lenguajes en los cuales uno puede hacer comparación de caracteres de este tipo. Y para reconocer si es que una letra está en mayúscula, se comparaba a los numeritos que le correspondían. Es obviamente una forma como más a bajo nivel. Y ahora en realidad hay funciones que hacen eso, la comparación de si está en lowercase, ¿cierto? O uppercase. Tenemos también otros caracteres diferentes, como acá, este creo que se ocupa como los lenguajes como, no sé, en el finlandés. ¿Cómo se llaman esos lenguajes como nórdicos, cierto? Creo que en alemán también está esta letra. Está en el francés, ¿cierto? En el portugués y obviamente un montón de otros caracteres. Y uno de estos los puede usar. No sé si a ustedes les pasó alguna vez que tenían teclados donde para ingresar, por ejemplo, la arroba, esto ya sí que es más antiguo, sí. Uno tenía que poner como una combinación. ¿Se acuerdan cómo era? Era como un alt, algo, no me acuerdo si es 64, no me acuerdo. ¿Se acuerdan alguno de ustedes de esa combinación? ¿O estoy hablando de algo demasiado viejuno? A ver. Parece que sí, era demasiado viejuno. Por acá lo tengo, miren. Acá, miren. Esto que ustedes van a ver acá, justamente nos dice las combinaciones, miren. Si yo, por ejemplo, estoy en este, me dice que... ¿dónde está la arroba? Acá está el registrado, ¿cierto? Marca registrada. Si uno presiona como Alt y 169, le permite agregar ese carácter por teclado. Si uno, por ejemplo, pone esto de acá, ¿se fijan? Era al 64, si algo me acordaba. Y a veces pasaba que uno tenía que agregarlo así. También hay algunos otros acá, miren. Aquí están juntos en realidad. El poner un medio con Alt más 171. Creo que era manteniéndolo presionado. Oh, mira que lo agregó. Ah, sí, sí, ahora lo vieron. Voy a ver si me funciona a mí. A ver, a ver. A mí nunca me funciona.
No, me salió la ñ. Al 64. Ah, sí, no funcionó. Muy bien. Voy a poner este acá. Esa AE especial. Es con al 145. Ah, me ganaste. Muy bien. ¿Se fijan? Esto por si acaso lo tenemos en el aula igual. Y es como se codifica finalmente toda la información. Eso quiere decir que en realidad todos los caracteres que nosotros usamos, obviamente en un teclado convencional y en este caso lo que estamos revisando, en ASCII, se pueden encontrar acá. ¿Ven? Si algo de esto se ocupa todavía. Al menos de forma, podríamos decir, implícita en nuestros teclados y nuestro sistema operativo. Le voy a dejar el enlace en la página. Ahí. O sea, en la página en el chat. Porque está publicado en el aula. Lo que pasa es que el aula como que no había podido ingresar. Por último, ¿qué tenemos acá? Algunos conceptos importantes. Hay algunos que quitamos, me parece, pero de todas maneras los vamos a ir revisando. Byte es un grupo de 8 bits. Ya lo habíamos revisado en algunas veces, ¿cierto? Por eso que hay una diferencia cuando uno le vende los planes de, por ejemplo, de telefonía o de internet, que le venden todo en bits. Claro, dicen, no, tiene 200 megabits. Y uno cuando no sabe de esas cosas, dice, oh, son 200 megabits, voy a descargar entonces, no sé, pues 200 megas en un segundo, algo por el estilo. Y no, porque está en bits, ¿cierto? Habría que dividirlo en 8 para que nos diera la cantidad que nosotros realmente vamos a cargar. Vemos también que el número flotante va a ser una representación de números basada en una notación científica, en la cual el número se compone de un exponente y una mantisa. Tenemos también el sistema hexadecimal, que nosotros revisamos y que lo usamos bastante, la verdad, donde su base es 16. Nos permite obviamente extender el decimal y además tiene la particularidad de que tiene esa conversión prácticamente directa con binario. Entonces muchos números binarios, que son finalmente los que se guardan en memoria, no se representan en binario. Me refiero así por escrito, sino que se representan en hexa, porque es mucho más fácil poder visualizarlo y comprenderlo, al menos para los humanos. Tenemos también el octal, que tiene base 8, no lo usamos tanto, la verdad. BCD va a ser un sistema decimal o un código decimal codificado en binario. Es un código digital en el que cada uno de los dígitos decimales, vale decir desde el 0 al 9, se va a representar por un grupo de 4 bits, que va a estar representado como si fuera en binario, que justamente revisamos hoy día. ¿Qué significa alfanumérico? Como cuando nos piden, ¿cierto?, crear claves. Va a ser algo que consiste de números, de letras y otros caracteres. Por eso es que es una muy buena práctica que ustedes al crear una clave le pongan mayúsculas, minúsculas, números y algún carácter. No hay para qué poner alguno tan complejo como los que aparecen por acá, por ejemplo. Pero le pueden poner, por ejemplo, no sé, un guión bajo y ya con eso lo hacen mucho más seguro. Si es que por ahí no le dejan ingresar alguna clave al estar crearla porque es muy insegura, le ponen el guión bajo y con eso ya mejora. O arroba, por ejemplo. Tenemos también el código ASCII, que sería un código estándar americano para el intercambio de información. Es el código alfanumérico más ampliamente utilizado, ¿ya? Y actualmente se ocupa el extendido. ¿Qué es paridad? Bueno, esto en realidad se refiere a algunos temas que estaban en el apunte original del 2016 y después los quitamos. Pero se refiere a códigos de verificación de errores, ¿ya? Nosotros en particular estos dos de acá no los revisamos en el curso actualmente, ¿ya? Porque esto era de un apunte que yo ocupaba en sistemas digitales, que es un ramo de electrónica, ¿ya? Así que bueno, quiero saber si tienen alguna duda. Hoy día vimos bastante cosas así como quizá un poquito diferentes. Estuvimos conversando acerca de lo que era el BCD, ¿cierto? Yo les mostraba acá una aplicación donde, por ejemplo, se presentan números que se pueden visualizar mucho más fácil por nosotros los humanos, ¿cierto? Las máquinas no se preocupan por eso porque ellas trabajan en binario y es más eficiente en ese sentido, para ellas al menos. Vimos que la conversión era bien directa, ¿cierto? O sea, convertíamos cada dígito a su correspondiente combinación en binario de 4 bits. Trabajábamos solamente con los dígitos del 0 al 9. No íbamos a convertir, por ejemplo, un 15 ni algo por el estilo. Y podíamos ir en un sentido o en el otro, ¿cierto? Pasar desde acá hasta acá o de allá para allá. Vimos también el gray, ¿cierto? El código gray, donde la diferencia está en que, con respecto al binario, que tenemos que hay solamente un cambio de un bit entre cada combinación, ¿cierto? ¿Cuáles son las aplicaciones? Por ejemplo, los encoders digitales que nos permiten medir a nosotros la velocidad angular, porque obviamente si yo sé que pasó, por ejemplo, una vuelta completa en un tiempo determinado que yo puedo medir, voy a medir la velocidad, ¿cierto? Puedo medir la aceleración. Y la verdad es que son súper prácticos, se utilizan para, yo diría, gran parte de las máquinas eléctricas, ¿ya? Para medir su velocidad de rotación, ¿ya? También se ocupa muchas veces esto en, si se quiere medir la velocidad de los ventiladores. Por ejemplo, en un computador también se podría utilizar. Vemos también que
está el código ASCII, que nos permite a nosotros codificar diferentes caracteres que podemos usar nosotros en los sistemas computacionales, también en los teclados, ¿cierto? Y bueno, al menos con eso estaríamos listos por hoy día con lo que se refiere a los códigos. Las preguntas que se verían en la prueba, por ejemplo, respecto a los códigos, van a ser siempre, yo diría, un poquito más teóricas. Lo único que nosotros, por ejemplo, preguntamos más directamente es conversiones de BCD a decimal, ¿ya? Todo lo demás es más teórico. Por ejemplo, si le indicamos una pregunta que diga, en el código Gray solamente existe un cambio de 2 bits entre dos combinaciones consecutivas, ¿qué dirían ustedes? En el código Gray solamente existe un cambio máximo de dos combinaciones, o perdón, de 2 bits entre dos combinaciones consecutivas. ¿Sí o no? En código Gray solamente cambian 2 bits entre dos combinaciones. Obviamente estaría redactado de una forma mucho más precisa, ¿cierto? Porque aquí alguien podría decir, no, pero es que cambian 2 bits. Y la verdad es que cambia solamente uno, ¿cierto? Ese tipo de preguntas, ya es lo que se vería respecto a esos códigos. ¿Por qué lo menciono? Porque no es que le vamos a decir, ¿cuál es el código ASCII correspondiente, no sé, al 145, por ejemplo, o cosas de ese estilo? Que ahora obviamente uno lo podría buscar, pero por ejemplo en la presencialidad no podría tan fácilmente. De hecho, no entramos a preguntar esas cosas, ¿ya? A lo más, por ejemplo, preguntas teóricas, cuál es el uso, aplicaciones que tiene, cosas por el estilo, ¿ya? Bueno, entonces les agradezco mucho su participación. Nos vemos el día de mañana donde vamos a trabajar con funciones lógicas. Ahí vamos a ver finalmente qué pasa con los sistemas digitales y para qué se ocupa todo lo que hemos estado revisando. Ya, los sistemas numéricos ya aquí los cerramos hoy día. Que en mi opinión es como lo que es un poquito más lento. La parte de funciones un poquito más entretenida. Aprovecho también de comentarles que, bueno, en base a lo que nos informaron desde Rectoría, en la próxima semana no tendríamos clases. Le vamos a mandar un mensaje general con esa información, pero yo creo que igual muchos de ustedes ya deberían estar al tanto, ¿cierto? Así que bueno, me retiro por hoy. Los dejo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Que Chao, tengan buena, profe. chao. Chao, profe. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Nos vemos Profe. mañana. No falten mañana porque vamos a ver las funciones, como les decía, y eso lo vamos a ocupar bastante.